Vídeo número 191 de 365. Pregunta. Hola Joan, gracias por aceptar preguntas en tu reto de YouTube. Es para todos, ¿eh? Si queréis que trate sobre algún tema o tenéis alguna pregunta que hacerme sobre el tema que sea que consideréis que mi opinión o mi parecer pueda ser relevante para vosotros, solo tenéis que escribirme a joan@joangallardo.es o dejarme un mensaje privado en mi perfil de Instagram, que es @joangallardo.es también. Él también no forma parte de mí, que es @joangallardo.es. Vale, sigue así. Es muy generoso por tu parte, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es la primera cosa que tú aconsejas establecer como hábito para empezar bien el día? Muchas gracias. Vale. Yo hace mucho tiempo, bastantes años ya, hice El camino del artista, de Julia Cameron. Es un libro muy conocido, creo. O por lo menos yo me he encontrado a mucha gente que lo ha hecho y en internet, en YouTube está lleno de gente que cuenta su travesía. Es un libro bastante interesante porque es como no sé cómo llamarlo, como una especie de taller en formato libro donde tú en teoría vas a explotar mucho tu vena creativa, también tu vena disciplinar, ya que es un libro que requiere que se hagan una serie de cosas cada semana. Tienes como tus citas con el artista y todas estas cosas y una serie de actividades que tienes que hacer. Y yo hice este libro del Camino del Artista, no confiaba mucho en él, pero... Y ya lo había visto de pasada, pero estaba leyendo el libro Armas de Titanes de Tim Ferriss, que hay un montón de mini entrevistas, y había una de las últimas entrevistas muy cortas, de una página o de una página y poco, que bueno, a todos les preguntaba a Tim Ferriss pues un libro para recomendar, ¿no? Y uno de estos entrevistados dijo El camino del artista. Y el mismo entrevistado dijo, yo no sé qué tiene ese libro, pero todo aquel que yo he conocido que ha leído el libro ha terminado escribiendo una novela, escribiendo un ensayo, dirigiendo una película, escribiendo un guión, produciendo un musical. Y el tío, el entrevistado decía, yo no sé qué tiene, pero desde luego tiene algo, ¿no? Así que si alguien tiene esos deseos de llegar a sacar algo, pintar un lienzo, escribir una canción, sacar un disco, ese tipo de cosas, pues yo conozco, todo el mundo que conozco que ha hecho el camino del artista ha terminado haciendo una de estas. Y yo en aquellos entonces iba muy caliente con la idea de escribir un libro y además no quería autopublicar mi primer libro. Yo sabía que eso era un recurso que estaba ahí y que podía llegar a ser de hecho muy interesante desde un punto de vista profesional, pero también, sobre todo, económico, ¿no? Por los márgenes tan buenos que te da Amazon, el paperback y todo esto, el autopublishing. Pero yo en aquellos entonces quería sacar un libro con una editorial. Y tenía ya mis planes de pues, escribir el libro, mandarlo a diferentes editoriales, pues lo que se suele hacer, como se ha hecho hasta ahora. Y vi eso en esa entrevista y dije, coño, pues no tengo nada que perder. Voy a hacer El camino del artista de Julia Cameron. Lo hice entero, también hice después el del camino del escritor. Y nada, al poco tiempo, creo que no llegó a un año después, pues recibí sin tocar la puerta de ninguna editorial, pues una serie de ofertas de diferentes editoriales además para publicar un libro con ellos, que finalmente fue Nunca renuncies a ser feliz, además con Penguin, con Random House. Y yo en el momento en el que recibí las ofertas de las diferentes editoriales, me quedé... No caí. No caí. Fue después un día que dije, coño, es verdad que en el libro de Tim Ferriss decía que todo aquel que hacía el camino del artista terminaba llevando a cabo y con éxito pues estas cosas, ¿no? De conseguir un acuerdo, un contrato o lo que sea. Me llamó mucho la atención porque pensé, oye, yo ya tomo parte de lo que decía este señor en la entrevista. Yo ya soy una de estas personas que hizo el camino del artista y luego acabó publicando un libro con una gran editorial. No sé, curiosidad o no, pero esto es así, es como lo de las afirmaciones, ¿no? Que yo conozco a muchísimas personas que han hecho afirmaciones. Yo mismo he hecho esto de las afirmaciones de voy a provocar que esto venga a mi vida, bla, 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 sin creérmelo demasiado además.
Y finalmente han sucedido todas esas cosas. Si yo tuviese que explicar por qué pasa, sí, podríamos hablar del sistema de atención reticular, de que eso nos lleva a una mayor concentración, me da igual, de lo que sea. Si yo no digo que sea magia, lo que digo es que de alguna extraña forma que yo no sé explicar del todo, pues funciona. ¿Qué tiene el libro del camino del artista? Ni puta idea. Ni puta idea, porque tampoco es que veas dentro hay una super magia, ni unos consejos hiper trascendentales, ni nada así, pero ¿será que te da el derecho a verte a ti mismo como un artista? ¿Será que te enseña a ser constante y disciplinado? No lo sé, pero cosas buenas pasan después de hacer el camino del artista. ¿Mm? Así que a mí me pasó. Entonces, que me desvío del tema. Dentro del libro del Camino del Artista había una tarea que tenías que hacer todos los días, que era lo que Julia Cameron llamaba las páginas matutinas. Y esto es para mí lo mejor que una persona puede hacer nada más levantarse de la cama. ¿Mm? Y luego explicaré por qué. Las páginas matutinas se trata de pues, un cuadernito tipo este Moleskine, ¿vale? Tamaño de una mano. Lo puedes hacer más grande, puedes comprarte un cuaderno tamaño DIN A2, pero para mí este es el tamaño ideal. Y las páginas matutinas, tal y como las recomienda Julia Cameron, tienen una serie de reglas, una serie de normas que se tienen que hacer para que la cosa dé sus frutos. Tiene que ser todos los días, o sea, tú tienes que escribir en esas 3 caras, que es la otra condición que pone, todos los días. O sea, tiene que ser 3 caras, no 3 hojas, ¿vale? O sea, 3 caras es, pues, 1, 2, y luego te das la vuelta a la hoja y ya está. Y tienes que hacerlo todos los días, ¿vale? Esa sería la siguiente premisa. La otra sería que hay que hacerlo lo más temprano posible en el día. O sea, no vale las páginas matutinas, levantarte, darte un duchazo, tomarte un café, ir a la plaza a comprar verduras y fruta, volver a hacerte el desayuno, desayunar, ir al váter, volver y luego ponerte a hacer las páginas matutinas. Si lo haces así, no funciona. Tiene que ser lo primerísimo. Hombre, si tienes que hacer un pis, vas a hacer un pis. Y si tienes que darte un duchazo, pues te das un duchazo. Pero no son páginas, no es un escrito para decir lo voy a presentar o me tiene que quedar bien, no va de esto. O tengo que estar despierto para... De hecho, mejor si no es así. La gracia de estas páginas es que lo que buscan es una escritura semi-inconsciente, ¿vale? Para ver ahí cosas que no verías en condiciones más normales, de un nivel mayor de conciencia. Entonces, en resumen, tiene que ser todos los días, tiene que ser 3 caras y tiene que ser lo más temprano posible en el día, o sea, lo más cerca posible del hecho en sí de despertarse. Y ahora os estaréis preguntando, vale, pero ¿qué coño escribo en esas páginas? Lo que salga. No tiene guión, no tiene normas. Por eso recomiendo yo también que esto sea a mano. Me han preguntado muchas veces si las páginas matutinas no se pueden hacer con teclado. Yo no lo aconsejo. Tiene que ser a mano porque tiene que ser una escritura muy suelta. Tiene que ser una escritura muy rápida. De hecho, Julia Cameron dice que la mano no puede parar. No puede parar. Y que la letra, da igual si no se puede casi ni leer. Si es letra de doctor, mejor aún. ¿Vale? Porque la mano irá muy suelta y empezaremos a escribir cosas que quizá no escribiríamos en condiciones normales. No, que quizá no, que seguro que no escribiríamos en condiciones normales. ¿Y qué ganaremos con esto? Pues ganaremos la mejor herramienta posible que existe para mí en el mundo para fomentar el autoconocimiento. O sea, para mí es la mejor herramienta de autoconocimiento que existe, las páginas matutinas. Y yo no sé si Julia Cameron lo hizo con esa intención, que yo creo que sí. Yo creo que sí, para estrechar mucho el lazo con nosotros mismos, para conocernos con mucha más profundidad, pero desde luego es lo que se nota. Es lo que se nota. Tiene más normas, ¿vale? Que es muy importante tenerlas muy claras. Y esta, para mí, son las más importantes junto con la frecuencia de las páginas matutinas. O sea, que tiene que ser todos los días, eso es esencial. Porque sí que notas que la cosa se va como cargando, ¿no? Que los primeros días escribes ahí y escribes auténticas paridas muchas veces, ¿no? Que dices, cierras el cuaderno y dices, bueno, tampoco sé muy bien para qué sirve esto. Pero más adelante la cosa se va como calentando y empiezas a escribir cosas
brutales, cosas que se nota que vienen mucho de nuestra parte más inconsciente, ¿no? Que vienen de esa sombra, de la sombra junguiana, ¿no? Y es una forma de completar ese autoconocimiento y entender muy bien nuestros propios procesos interiores y poder ver escritas cosas que tenemos dentro, pero de una forma más abstracta, más vaga, sin acabar de dar forma, es una cosa increíble. Os aseguro, yo os prometo que llevo muchos años con las páginas matutinas, que lo que llegas a ver escrito ahí, dices, Dios mío, de esto no era consciente, pero desde luego lo llevaba dentro. Lo tenía dentro y vete tú a saber si ha estado haciendo este tiempo algún destrozo o algún daño ahí dentro. Y poder verlo escrito y en esa misma sesión de escritura poder desarrollarlo, madre mía, es genial. Una de las condiciones que pone Julia Cameron es que son tres caras y no pueden ser más ni pueden ser menos. ¿Vale? Esto sí que yo creo que lo hace para que la experiencia siempre escribiendo las páginas matutinas sea agradable, no demasiado costosa, por eso pide que no sean más, y tampoco pueden ser menos porque sí que lo que se escribe en la segunda cara es más potente que lo que se escribe en la primera y lo que se escribe en la tercera es más potente que lo que se escribe en la segunda. O sea, si queremos cierta profundidad en esto, hay que llegar a la tercera cara. Por eso tienen que ser tres caras. Y lo de muy rápido y sin pensar, básicamente es para eso, ¿no? Para bloquear al máximo nuestro consciente para que las cosas que tenemos muy adentro y quizá muy ocultas puedan salir sin el freno del consciente. Julia Cameron tampoco aconseja revisar ni releer después las páginas matutinas. Yo cuando lo leí la primera vez esto en el libro dije, joder, qué mierda, entonces ¿para qué coño quiero escribir si no voy a poder después releerlo? Y aunque ella sí que aconseja al cabo de bastante tiempo, de unos cuantos meses, poder releer lo que se ha escrito en esas páginas matutinas, yo en mis experimentos he descubierto que es mucho más potente si no se releen nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque eliminamos la figura del autocensor. Eliminamos toda la censura que nosotros mismos nos podemos poner a nosotros, que es la peor de todas. Si sabemos que lo que escribimos ahí, ni nosotros mismos vamos a poder volver a leerlo, os prometo que os vais a soltar muchísimo y vais a escribir cosas que lleváis dentro y a las que nunca le habéis dado forma y nunca le habéis dado la posibilidad de expresarse libremente para después poder ser trabajado. Y por supuesto, una condición que es ineludible es que nadie más puede tener nunca acceso a esos cuadernos, a esos diarios. Si sabemos que de alguna manera, aunque sea en una remota posibilidad, alguien, aunque sea la señora de la limpieza, o aunque sea la abuela dándose una vuelta por la casa, o un hermano, o un padre, madre, pareja, hijo, lo que sea, si, amigo, si sabemos que hay una pequeña posibilidad de que alguien pueda cogernos el cuaderno donde estamos haciendo el trabajo de las páginas matutinas, no va a funcionar, porque nos vamos a ver censurados de entrada. Y ya no vamos a escribir según qué por miedo a que alguien pueda leer lo que estamos escribiendo. Yo recuerdo que he tenido algún cliente que me ha dicho, tío, yo lo que hago las páginas matutinas y enseguida cojo y las hago mil trozos y le tiro ahí el café por encima, o incluso tenía uno que lo que hacía era tirar a la chimenea, siempre arrancar las páginas y tirarlas en la chimenea y prenderles fuego. Me decía, cuando lo hago, siento que escribo cosas que no escribiría si no lo hiciese, por ese miedo a que te pillen, ¿no? Y cuando eliminamos la censura interna y externa, es cuando realmente funcionan muy bien las páginas matutinas. Y de verdad no hay que preocuparse de lo que se escribe ahí, simplemente es un lugar donde expresarse y donde conocerse y estrechar el lazo con nosotros mismos. Es el lugar donde ofrecemos la cantidad de intimidad y confianza suficiente como para poder ser realmente libre en aquello que decimos. Y como decía, me dicen casi todos mis clientes y clientas que me dicen, ¿y si no sé qué escribir? Pues si no sabes qué escribir,
abres el cuaderno, coges el boli y pones, hoy no sé qué tengo que escribir. Y no sé por qué, porque realmente cosas supongo que sí que me habrán pasado, pero ahora mismo no sé qué tengo que escribir. Y sigo sin saber lo que tengo que escribir y me gustaría saber lo que tengo que escribir. Y entonces va y pones, ¿y por qué me cuesta tanto escribir algo? ¿Qué es lo que estoy intentando ocultar? Y ahí es donde empiezan las páginas matutinas a tener todo el sentido del mundo. Es como aplicarse un autodiálogo socrático de alguna manera. De hecho, yo a mis clientes les animo mucho a que lancen preguntas a las páginas matutinas. Pregúntales. Y al final, lo bueno de esto, lo mágico de las páginas matutinas, es que la experiencia acaba siendo absolutamente personal y diferente de una persona a otra. Yo, por ejemplo, en las páginas matutinas me comunico muchísimo con Dios. Le lanzo preguntas como si se las lanzase a Dios. De hecho, en la mayoría de mis páginas matutinas le hablo directamente a Dios. He tenido clientes que le hablaban, pues eso, ¿no? A la vida, pues al mundo, al universo, clientes que lo usaban para comunicarse sin una vuelta, ¿no? Pero es que escribían a algún familiar fallecido. Tenía un cliente que era genial porque se lo escribía como a su abuelo, eran como cartas a su abuelo todos los días y le contaba lo que hacía y cómo se sentía y se autocontestaba, ¿no? Pues sé que tú me dirías que mandase al carajo a esta chica que me trae un poquito por el camino de la amargura. Y cada persona se lo acaba haciendo suyo, pero siempre y cuando lo hagan todos los días y durante el tiempo suficiente, que es cuando al final acaba haciéndose esa magia. Pero yo, desde luego, es de las cosas que se pueden hacer nada más levantarse por la mañana para empezar bien el día y de una forma absolutamente especial y maravillosa, las páginas matutinas me parece la mejor. Así que mi consejo es ese. Espero que os sirva y os ayude. Y si lo probáis, pues y tenéis alguna duda, alguna dificultad o simplemente me queréis contar cómo os ha ido, me mandáis un correo a joan@joangallardo.es o a un mensaje privado a mi perfil de Instagram @joangallardo.es. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.